Alerta en C5N, atención con lo que está sucediendo en Europa, puntualmente en Alemania y Bélgica. ¿Por qué decimos esto? Porque en medio de un rebrote fuerte de COVID-19 hay alerta máxima por esta nueva ola de COVID y aparecieron los anti-todo para quejarse y reclamar por las medidas que están estableciendo los gobiernos. Bueno, justamente ahí va Gabriel Micha a ampliar la información. Fuertes declaraciones de los ministros de Angela Merkel, ministros que ya se están retirando, están hablando de una situación dramática, así la describen. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Sí, sin duda. Y la gran preocupación tiene que ver con los no vacunados y cómo los no vacunados con la sumatoria, la cepa Delta, han provocado para algunos países de Europa es la quinta ola, para otros es la cuarta, para otros es la sexta ola. En el caso de Alemania es la cuarta ola, que han tenido récord de más de 60.000 casos en un día, algo que no pasaba desde que comenzó la pandemia y pese a tener más del 70% de la población vacunada con 2 dosis. Aún así, los contagios siguen y por eso el gobierno alemán está avanzando en más medidas. Es más, están analizando si pueden llegar a volver obligatoria la vacunación, como ya pasa en Austria, que a partir de febrero va a ser obligatoria la vacunación. Alemania lo está analizando. Angela Merkel ha dicho hace minutos nada más que la situación en Alemania es dramática. La ministra de Salud le mandó una advertencia justamente a los no vacunados, diciéndoles básicamente que si no están vacunados hay 3 caminos posibles: vacunarse, superar la enfermedad o directamente morirse, ¿no? Y en el medio, con estas medidas restrictivas que está viendo, hay protestas en Alemania, particularmente en Bélgica, con mucha violencia, que son, digamos, hechos, manifestaciones contra las restricciones. En Alemania hubo durante casi toda la pandemia, lo más álgido de la pandemia, una etapa de muchísimas restricciones importantes. Dependían de lo que nosotros por ahí conocimos acá como el semáforo del estado, de situación de cada localidad, donde tenían la posibilidad de abrir un poquito más y cerrar un poquito más. Pero en términos generales, por ejemplo, lo que ha sido la nocturnidad, Alemania ha sido sumamente estricto con las medidas que tomó. Ahora, me parece importante desarrollar la situación de Alemania por estos 60.000 casos de los que hablas, porque es una cantidad de casos que no ha sido frecuente ni en los momentos más dificultosos de la pandemia, como recién lo remarcabas, que es cierto que el nivel de letalidad es mucho menor porque el grado de vacunación es importante. Pero cuando remarcás que se piensa en la obligatoriedad, porque Alemania tiene más de un 70% de su población vacunada con las 2 dosis, ¿no? Con el sistema completo. ¿Qué es lo que se comprobó? Que ese 30% es el que está generando y provocando una nueva ola en ese país. Bueno, sí, sin duda hay un foco particular. Pensemos, el dato es concreto. El 90% de los pacientes internados hoy en los cuidados intensivos de Alemania es personas no vacunadas. 90%. Y no solamente eso, el tema es que hubo mucha relajación durante el verano. Eso se pagó la consecuencia. Hace un ratito hablábamos con una colega en Austria que han avanzado, hoy están en confinamiento obligatorio como si fuese el 20 de marzo nuestro. Eso en Austria. Eso bien. En Austria. En Alemania están viendo que los casos están aumentando. ¿Y qué pasó? En Austria les pasó lo siguiente, se relajaron, volvieron a la vida normal y cuando volvieron a las clases los chicos particularmente que no estaban vacunados porque no se había habilitado la vacunación, a los chicos fueron un foco de contagio muy fuerte el tema de los chicos y eso se llevó después a los hogares. Por eso se multiplicaron Ahora, Gaby, los casos de contagio. Comienza a haber una sociedad paralela en todo esto. Personas que no están vacunadas. Hoy me comentaban, me daban un análisis sobre lo que podría llegar a ocurrir en la Argentina con las personas que no están vacunadas. En la Argentina, más de 1 millón de jóvenes entre 18 y 29 años no tienen ni siquiera una sola dosis. Por eso creo que varios países van a tomar este camino de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. No va a quedar otra, porque los no vacunados se juntan con los no vacunados y ahí se genera el rebrote. Totalmente, sí, es que en realidad hoy por hoy todas las medidas que están avanzando en Europa, y es una película que nosotros tenemos que ver porque lo que vimos hasta ahora es que lo que pasaba en Europa después, meses después, llegaban acá a la Argentina, es de qué manera obligar
Primero con medidas, digamos, si se quiera, más de consenso, ¿no? De que la gente vaya voluntariamente a vacunarse. Cuando llegaron a un momento donde no se avanzó más en la vacunación, ¿qué hicieron? Empezaron a ponerle restricciones a los no vacunados para que no puedan ir a un restaurante, no puedan ir a un bar. Hace minutos nada más en Cataluña, en España, han decidido avanzar con el tema de que si vos no tenés el certificado de vacunación o haber superado la enfermedad hace poco tiempo, no vas a poder entrar a un bar, no vas a poder entrar a un hotel, no vas a poder entrar a un hogar de ancianos. Bueno, en ese sentido están yendo la mayoría de los gobiernos para obligar a los no vacunados a vacunarse. Vamos a ampliar esta información. ¿Qué es lo que está pasando en Europa con el rebrote de COVID, con una nueva ola de COVID-19? Estamos con Néstor Bustamante desde Alemania para contarnos y ampliar la información que recién encontraba Gabriel, y con Milka Velázquez, enfermera argentina en Bélgica. Voy a arrancar por Alemania para saber cuál es el análisis y las medidas que se piensan tomar a partir de este rebrote. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia desde Berlín. Sí, la situación en Alemania es alarmante. Lo que dijo el ministro de Salud, Jens Spahn, que es que al final del invierno va a estar toda Alemania o curada de COVID-19 o vacunada o muertos, es algo muy fuerte. Pero en realidad fue muy criticado incluso desde la parte de los expertos en epidemiología, porque eso daría a entender que la pandemia se acaba en invierno. Y lo que sabemos las personas que estamos estudiando el tema es que la pandemia no se acaba en invierno. Sí, es cierto, vamos a corregir un poco los números. Hoy se alcanzó el 68,1% de vacunados con la dosis completa. Alemania es el país más atrasado, el país más atrasado en Europa Occidental con respecto al tema de vacunación. 1 de cada 3 personas viviendo en Alemania, alemanes o residentes, no está vacunado. Y esto se debe en gran parte a la gran cantidad de antivacunas que hay, que es algo histórico. Alemania tenía cada vacunación importante de antivacunas. La situación es alarmante, sobre todo por una cuenta muy simple. Perdón, te interrumpo por esto nomás. Me parece importante, Néstor, ese dato que remarcás, que se corrige y que empiece a entenderse un poquito más por qué son tan altos, ¿no? O sea, no llega a un 62% de personas que están vacunadas con las 2 dosis. Es así, como recién remarcabas. 68%. Una de cada 68. Casi 70. 68% hoy cumplimos. Hoy pero llegamos entonces, pero estando retrasado, ¿igual cómo explica tanto contagio? Y bueno, el principal problema es, como ustedes ya vienen remarcando, el tema de los antivacunas que tienen una alta carga violenta y se contagian. Y la otra situación es el tema de la vuelta a las escuelas. En septiembre empiezan las clases en el hemisferio norte y cuando volvieron a la escuela, si bien por suerte los niños no están manifestando cuadros graves, han sido vectores de contagio para padres, tíos y familia. Y esos son los que terminan ocupando las camas. El otro problema grande ha sido también el invierno, no porque el COVID-19 sea un virus de invierno, sino porque fíjense que a mí me gusta más ver algunas entrevistas de béisbol. Ahora hace 3 grados acá en Alemania y la gente se guarda en sus casas o va a bares donde estaba abierto para todo el mundo, y ahí se empezó también la propagación, porque en lugares cerrados es mucho más fácil propagar el virus. Ahora, como bien dicen ustedes, en Alemania ya no se puede, los antivacunas ya no pueden ir a un bar libremente o a un cine o a un gimnasio. Si no están vacunados no pueden entrar. Es el sistema 2G que se llama, porque quiere decir clean o recuperado. Y en ese caso es que también hay un gran tráfico de pasaportes de COVID falsos. Si han leído las noticias van a saber que el director técnico del Werder Bremen, que es uno de los equipos de segunda división más importantes de Bremen, una ciudad muy importante de Alemania, tuvo que renunciar porque lo descubrieron que estaba usando el pasaporte de COVID-19 falso. Y ese negocio están cobrando entre 400 y 500 euros el pasaporte falso, 9 millones de euros acá en Alemania, porque los antivacunas, para poder quedarse en la vida social, poder ir al bar o al gimnasio, falsifican estos pasaportes. Por eso la ley que se pasó la semana pasada, sí. No, a ver, vamos a tomar contacto con Bélgica. Allí está una enfermera argentina. Milka, a ver, contanos el porcentaje de vacunación con el esquema completo en Bélgica. No se equivocó la OMS cuando habló de la pandemia de los no vacunados. Contanos cuál es la situación allí. Hola, buen día. Señorita, bueno, les cuento que acá en Bélgica hay un 87% de vacunados con las dosis. Estamos casi, Bélgica está casi toda vacunada. Hubo una manifestación el domingo porque la gente que no se quiere vacunar, la gente que no quiere que sea obligatoria porque están queriendo imponer lo mismo que contaban de Austria,
quiere imponer que sea obligatoria, y eso que está más o menos llegando a casi todos los países europeos, por lo cual se considera que obligatorio no tiene que ser, sino que tiene que ser optativo. Mismo así, en la plena manifestación, una amiga mía que es argentina, que fue a la manifestación, me envió una foto donde los enfermeros de las urgencias de un hospital colgaron un cartel diciendo que no sea obligatorio, sino que la gente pueda optar por vacunarse. Hasta el día de hoy llevan 26.700 muertes, Bélgica. Hay hospitalizados 3.200, se cree que fines de noviembre y mediados de diciembre va a ser lo peor. Hoy hay, ayer 22, 42.000 infectados, es el récord de los récords. Es la cuarta pandemia y nunca tuvimos tantos infectados. Gaby. Sí, quería preguntarle por las manifestaciones, ¿no?, que vimos. Ahí estamos viendo la violencia que hubo en las calles de Bélgica. Me llamó poderosamente la atención un dato, que era que en Bruselas particularmente es donde había mayor cantidad de personas sin vacunar, en porcentaje, ¿no?, obviamente, de la población. ¿Por qué pasa esto y por qué se dio tanta violencia en las calles? Bueno, para explicarte un poco, Bélgica es súper chiquitita, se vive en varias regiones. En el norte hay un 90 y creo que un 91, 89%, algo así, vacunados. Al sur hay unos 80 y pico, y en Bruselas, que es la capital, un 67%. No se olviden que la capital está llena de inmigrantes, hay más inmigrantes, vamos a decir, en términos generales, que el propio belga. Entonces cada uno tiene consigo su modalidad de pensar, y bueno, están menos vacunados en Bruselas, que es donde yo trabajo. Nosotros fuimos el primer centro COVID, la primera ola. Fuimos los que... Perdón, pero cada vez que hablo de esto, la primera pandemia, creo que me va a marcar a vida, porque eso nos marca como una guerra. Y todos mis colegas argentinos lo saben, tengo una gran red en Milquita Velázquez en Facebook, y todos sabemos que es duro de hablar esto. Tratamos de no hablarlo, pero bueno, los que no son enfermeros por ahí no nos entienden lo que sentimos nosotros adentro. Milka, nosotros y nosotras sí te entendemos, y ya te habías quebrado cuando hiciste mención, porque me imagino que lo primero que se te cruza por la cabeza es a todas las personas que asististe, a todos los infectados de COVID que ayudaste, y lamentablemente a muchos de ellos que terminaron falleciendo. No tengo dudas que para los enfermeros y las enfermeras esto, para el mundo, pero principalmente para ustedes, esto es una guerra. Sí, y la semana pasada hubo un promedio de 15.000 personas contagiadas, hoy 42.000, o sea, para nosotros esto es 3 veces casi. O sea, no sé qué va a tomar de medida el gobierno, porque han tomado un montón de medidas, pero este virus, la gente lo acata por lo general, pero este virus sigue. Yo me pregunto, y le pregunto a mis compatriotas argentinos que viven en el exterior como yo vivo 19 años en el exterior, si es el mejor momento, si es prudente viajar a la Argentina en este momento, porque nos está sabiendo que acá estamos contaminados, así que podemos ser un factor de riesgo. Y me va a doler a muchos argentinos que están en el exterior, porque muchos se estuvieron ahorrando peso por peso para llegar a sus casas en estas fechas navideñas. Pero es un momento para pensar, por lo menos de nuestro lado de Bélgica, Alemania, Austria, donde están abundando las contaminaciones. No vayamos a contaminar a nuestros argentinos, no vayamos a sobrecargar a nuestros enfermeros y médicos, terapistas que ya no dan más. Creo, es algo que por ahí yo lo pienso. Se sabe que fines de noviembre estamos llegando al tope, o sea, significa que ya hoy varios están así a punto de contagiarse. Ya la segunda dosis hizo, pero tampoco dejó de hacer que la gente se contagie de cualquier vacuna. Ninguna vacuna es pacífica, todos. Milka, te interrumpo un segundo.